En el episodio 20, llega la amiga de Asille del dormitorio, Cemile. Cemile dice que salió del dormitorio y quería mudarse a la casa de su hermana, pero vino a Asille porque no podía comunicarse con su hermana. Los hermanos reciben a Cemile con ellos. Mientras se discute este tema dentro, Ayuke entra e invita a los hermanos al jardín. Cemile y Emel piden permiso para dormir, los demás van al jardín. Después de que Engul, Oran y los niños se reían y se divertían en el jardín, Ayuke dice que quiere enviar a su padre a fisioterapia con el dinero que gana de la atención privada. Sengul está triste. Kadir dice, Ayuke, pagas las deudas de tu madre con el dinero que ganas, yo cubriré los gastos de fisioterapia de mi tío, y luego le dice a Omer que traiga el dinero a la casa. Engul y su familia se sorprenden mucho cuando Omer trae la bolsa llena de dinero. Le preguntan a Kadir de dónde sacó ese dinero. Kadir dice que un hermano mayor perdió a toda su familia en prisión y se entregó todo su dinero antes de morir. Oran está muy feliz por Kadir. A la mañana siguiente, Kadir prepara un delicioso desayuno para sus hermanos. Todos están tan felices que tienen un delicioso desayuno. Después de mucho tiempo, Omer pregunta por Cemile, Asille dice que no lo sé y Omer salta de la cama y comprueba el dinero. Cuando ve que el dinero está en su lugar, Omer está desayunando cómodamente. Kadir les dice a sus hermanos, hagamos buenas compras después de la escuela. Entonces llega Camilo. Están desayunando juntos. Los hermanos van a la escuela y Cemile va a buscar a su hermana. Hasta que Cemile sale de la casa, el grupo donde viven los hermanos Engul está esperando. Mientras los hermanos van a la escuela, Omer ve a su madre Suzan comprando pan, la sigue y se entera de dónde está su casa. Está esperando que Omer Great salga de la casa. Después de que el gran se va, llama a la puerta, su madre se sorprende al verla frente a ella. Madre e hijo se sientan y hablan entre ellos. Suzan cuenta lo que le pasa y dice que Omer no debe confiar en Akif. Omer sale y ve una rebanada de pan y queso en la mesa. Le pregunta a su madre si necesitan algo. Suzan dice que se está cuidando sola. Al enterarse de que Tolga había regresado a la escuela, Kadir encontró a Tolga en la escuela y lo amenazó para que se mantuviera alejado de sus hermanos y seres queridos. No le importa lo que diga Tolga. Kadir, a quien le gusta que lo acosen. Doruk, por otro lado, parece ser amigo de Tolga bajo la amenaza. Debido a esta situación, se mantuvo alejado de la chica que amaba, Asille. Es por eso que Asille y Doruk se separaron. Tolga vino a Doruk, estaba cerca de Doruk, Doruk se enojó por eso. Tolga luego envía el mensaje de que Doruk sabe todo a Asille. Doruk corre a clase. Le pregunta a Asille dónde está su teléfono. Toma a la fuerza el teléfono de Asille y borra el mensaje. Asille no entiende lo que está pasando, le pregunta a Doruk qué está mirando en su teléfono. Doruk miente y dice, comillas, ¿borraste nuestras fotos o no? Lo miré. Asille dijo enojada, me lo recordaste bien, no lo eliminé, pero lo eliminaré de inmediato. Este movimiento de Asille fue muy duro para Doruk. Los dos discutieron en clase y silenciaron a los involucrados. Entonces Asille salió del salón de clases para calmarse. Doruk estaba a punto de ir tras él cuando Kadir le preguntó a Asille qué pasó. Cuando Asille no quería hablar, salió al jardín para hablar con Kadir Doruk. Kadir Doruk, comillas, porque eres amigo de Tolga, yo no te entiendo. ¿Hay algún problema? Interrumpió su pelea Kadir, le dijo a Doruk, comillas, la estás protegiendo de mí. Ahora, no vuelvas a molestar a Asille, y se fue de allí. Después de que Kadir se fue, Doruk golpeó a Tolga 2 veces en la cara. Cemile, en cambio, fue a la casa donde su hermana fue dada en adopción y creció. La madre, que crió a su hermana, dijo, tu hermana se escapó con un hombre. Informamos a la policía, pero la policía no pudo intervenir porque ella se fue por su propia voluntad. Tenía una amiga con la que era sincera. Lo haré. Si te da su dirección, puedes averiguar la ubicación de tu hermana gracias a ella. En la escuela, Tolga estaba tratando de acercarse a Merak para volver a hacerse amiga de ella. No aceptó la amistad de la maravillosa Tolga. El director de la escuela, llamado Gran, dijo que la colegiatura de la escuela no fue pagada y que tenía que contárselo a su madre. Cuando Akif supo por su esposa dónde trabajaba Suzan, fue a visitar a Suzan. Vio con sus propios ojos que Suzan era oficinista. Debido a que Akif tiene debilidad por Suzan, le dijo cosas agradables a Suzan. Envió a Suzan a Akif despedida de su lugar de trabajo. Durante la lección en la escuela, Doruk no podía apartar los ojos de Asille. Estaba constantemente mirando a Asille. Cuando Asille vio esto, dijo, deja de mirarme ahora. Me siento incómoda. Doruk dijo antes te gustaba, ya no puedes soportarlo, dijo. La criada dijo que sí. La cumbre se volvió hacia el frente, la hebilla de Asille en su muñeca recordaba los buenos viejos tiempos. Estaba tan delirando que no pudo escuchar la pregunta del maestro. Cuando Doruk se acercó a él, el maestro estaba esperando que respondiera la pregunta. Mientras tanto, sonó la campana del descanso y el director de la escuela llamó a Asille y Doruk a su lado.
Les pidió que grabaran otra canción para la escuela, que la canción que cantaban para la escuela era muy popular. Como los dos estaban ofendidos, no parecían contentos con esta noticia. Pero aún así aceptaron. Después de que los dos tuvieron una pequeña pelea, Doruk salió de la habitación. Asiye arrojó con enojo un lápiz detrás de Doruk. Aibuke y Mert comenzaron a acercarse con el pretexto de estudiar. Amaba el discurso duro y la belleza de Mert Aibuke. Songkran también era consciente de esto y estaba tratando de no dejarlos solos a los dos. Después de la escuela, los hermanos fueron de compras. Se compraron ropa hermosa. Disfrutaron de las compras. Se divirtieron mucho haciendo esto. Luego fueron a un restaurante y comieron comida deliciosa. Cantaban sus dulces en la espalda. Tomaron muchas fotos. Tuvieron un gran día. Por la noche, le mostraron lo que compraron a su tío. Negul dijo que no deberían desperdiciar este dinero y conectarlo a un negocio. Luego le dijo a Kadir que el restaurante donde estaba lavando los platos sería trasladado, para que mirara allí. Esta idea estaba en la mente de todos. Todo el mundo se estaba divirtiendo. Cemile llegó a casa llorando porque no podía encontrar a su hermana. Asiye y Cemile entraron a hablar. Kadir y Omer entraron más tarde. Mientras estaban de compras hoy, le compraron a Cemile un pequeño regalo. Cuando Cemile vio el regalo, se emocionó y lloró más. Omer le dijo a su hermano que tengo un poco de trabajo y salió de la casa. Su madre había hecho las compras de comestibles para Suzan. Había escuchado a su madre y a Great discutiendo mientras silenciosamente dejaba los suministros en la puerta. Genial, estaba presionando a su madre para que pagara la matrícula de la escuela. Su madre dijo que no todos tienen que ir a la universidad, yo no puedo pagar esa cuota. Omer llegó a casa triste. Explicó la situación a su hermano mayor, que estaba sentado en la puerta. Le pidió a su hermano mayor que pagara la matrícula de la escuela. Kadir estuvo de acuerdo. A la mañana siguiente, mientras se prepara para la escuela, Aibuke encuentra un brazalete en su escritorio. Ella le pregunta a su madre sobre el brazalete, Engul dijo, lo encontré mientras limpiaba el gallinero. Le pregunté a Siye si era tuyo, dijo que no. Estaba disponible, así que te lo traje para un enchufe. Aibuke llevaba un brazalete. Oran fue a terapia física. Los niños fueron a la escuela y Kadir y Engul fueron a ver la tienda para ser transferidos. Cemile fue a buscar a su hermana nuevamente. Asiye también fue al estudio a cantar con Doruk. Tolga todavía estaba tratando de ser amigo de Great maravilloso, dijo, encuentra 15.000 TLI. Tráelos y revisaré mi amistad contigo. Tolga dijo que está bien, nos encargaremos de eso. Mientras tanto, Omer le dijo al director de la escuela que quería pagar la cuota escolar de Great. Le explicó la situación al director, y Great no lo sabría. El gesto de Omer fue muy grato para el director de la escuela. El gerente le dio esta noticia a Grande. Pensó que Tolga pagó la maravillosa cuota escolar, corrió hacia Tolga y le dio las gracias. Tolga no perturbó esta situación, aceptó la situación. Doruk y Asiye estaban en el estudio y listos para cantar. Ambos sufrían mucho. Cantaron la canción con mucha sinceridad. Cuando terminaron, ambos caminaron en direcciones separadas, llorando. Engul estaba esperando junto a Mel para proteger el dinero. Los movimientos de Engul estaban perturbando a Cemile. Se da cuenta de que Cemile Engul esconde una bolsa debajo de las sábanas. Luego, cuando Engul se va a trabajar, Cemile encuentra la bolsa y mira dentro. Cemile se sorprende al ver el dinero, luego dice, comillas, ¿qué piensa esta mujer de mí? ¿Es una ladrona o algo así? Y vuelve a colocar la bolsa en su lugar. Y luego va a la dirección dada para buscar a su hermana. Cemile encuentra a su hermana mayor estaba cantando en un pabellón en un enorme pantano de deudas para entretener a los clientes masculinos. Cemile miró a su hermana y lloró, vio a su hermana Cemile, se avergonzó y fueron juntas a un parque. Su hermana le explicó su situación, dijo que tenía demasiadas deudas, que no podía salir de este lugar. Cemile le prometió a su hermana que encontraría dinero para pagar su deuda. Cemile tenía en mente la bolsa de dinero encontrada en la casa de los hermanos. Por la noche, Kadir había preparado una cena muy romántica para su amante Melissa en el restaurante que ocuparon, una mesa donde estaban colgados sus cuadros. Los dos amantes estaban muy felices. Mientras Akif y su familia cenaban, Akif preguntó por Melissa y su madre les dijo a sus amigos que iba a estudiar. Como Doruk también estaba muy aburrido, le preguntaron qué pasó. Cuando Doruk le dice a su padre que el problema es Tolga y por qué lo llevaron de regreso a la escuela, Nezahat muestra una fuerte reacción hacia el niño que intentó matar a su hijo, para regresar a la escuela. Marido y mujer continúan la discusión en sus habitaciones. Akif le cuenta todo a su esposa. Dice que hirió a Aran y que Tolga vio esto y lo amenazó. Al escuchar esto, Nezahat echa a Akif de la habitación. Suzan también le pide a su hija que explique cómo se pagó la matrícula escolar. Dice que Tolga pagó la maravillosa cuota. Aunque Suzan está enojada con su hija, logra silenciar a su maravillosa madre. Doruk y Asiye también miran sus fotos antiguas y lloran porque sufren de amor.
Engel lleva la bolsa de dinero a su casa para que no le pase nada al dinero. Cemile ve esto y le resulta más difícil robar el dinero. Al día siguiente, todos van a limpiar la tienda que se mantiene. Cemile se queda en casa con el pretexto de ir un poco tarde a casa de mi hermana. Después de que todos se van, toca la puerta con la excusa de pedir algo. Oran abre la puerta. Oran lleva a Cemile a casa. Después de llevar a Cemile Oran al salón, se dirige al dormitorio con el pretexto de ir a la cocina. Cierra la puerta y busca dinero por todas partes. Oran se da cuenta de que algo anda mal, va al dormitorio. Ve la bolsa de dinero en la mano de Cemile. Intenta obtener el dinero de Cemile, pero Cemile hace que Oran se caiga de una silla de ruedas. Aunque Oran le ruega a Cemile que no tome el dinero, Cemile se escapa de casa y se disculpa. Justo en este momento, llega Kadir, que vino a la casa a buscar el dinero. Cuando ve que la puerta de su tío Kadir está abierta, inmediatamente corre hacia su tío. Su tío cuenta lo sucedido y dice que Cemile robó el dinero. Kadir está sorprendido. Así termina el episodio.